Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Black Paradox de Junji Ito, publicada originalmente el año 2009 en la revista Big Comic Spirits de la editorial Shogakukan y disponible en castellano en ediciones de Ebre Argentina, SC Comics y Panini México. Esta semana la recomendación la hizo don Felipe Toro, así que por favor, unos saludos cordiales para quienes se nos unen esta semana. Hola, hola, hola a todos. También se encuentra con nosotros don Rodrigo Méndez, Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yancani Juan Pablo Fernández. Eh, voy a pegarme el carril y en este 5 de julio nosotros como con nuestro amado club de lectura tenemos más garantías sanitarias que la constitución porque tenemos conexión a internet, tenemos, ¿cómo se llama? Teletrabajo, estamos completamente sanos. Estamos con distancia, con aforo. Claro, tenemos el aforo, cumplimos todo lo que la convención constitucional hoy día no cumplió. ¿Y dónde están nuestros 250 palos, weón? Claro, eso faltó. Pero dentro de todo estamos bien. Muchas gracias por preguntar. Gracias, Yancani. Y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Vamos a ir al hueso hoy día. Después de harto tiempo, vamos a leer un manga. Nos tuvimos que leer un manga. Uno de Junji Ito, un autor que a esta altura ya parece que es sandía calá, a pesar de que su temática no es tan masiva por el tipo de artista que es Junji Ito. Es algo muy extraño. Junji Ito es un mangaka conocido por su grotesca forma de implementar el arte, pero aparente un hombre muy tranquilo. Así que, Felipe, por favor, dinos, ¿qué te llevó a recomendarnos esta semana Black Paradox? Por lo mismo que comentas tú, ¿no? Un poco quería que cambiara un poco la temática. Estábamos soliendo harto con el norteamericano, tú le estás dando harto con el europeo. Y manga creo que habíamos leído solamente Pesadillas de Otomo, ¿no? Entonces quise ver algo más, algo que no hubiera leído, más contemporáneo. Y bueno, Junji Ito es como el típico que siempre suena. Solo me había leído Uzumaki de él. Eh, Así que elegí Black Paradox porque, bueno, tenemos una reseña en el sitio y la persona que reseñó en su momento, hace bastante años, fue el 2015 de hecho que lo publicamos, comentaba que era como perfecto para los que nunca habían leído Junji Ito, ¿no? Como una introducción que es menos grotesco que otra historia, pero ya te introduce bastante bien al estilo. Esa era como la conclusión un poco de la reseña. El, bueno, tirando al tiro mis comentarios, eh, esperaba que fuera mejor, la verdad. No, me gustó más la otra que había leído, que era Uzumaki. Pero igual creo que agarra bien un poco el estilo Ito. Bueno, no es que haya leído mucho más, ¿no? Creo que Mendel, el que más ha leído, puede comentarnos. Eh, un poco los personajes no. Sobre todo los personajes no me gustaron mucho, ¿no? Como que no te logras como empatizar con ellos, como que no lo sabes, eh, no sé, diferenciar mucho sus actitudes, pero de todas maneras me gustó el buen ritmo que tiene, la imaginación, la forma de que la historia te lleva para un lado, para otro, como muy rápido, como que va creciendo un poco de un tema a otro fácilmente, rápidamente. Esa facilidad para contar la historia me gustó bastante. Obviamente el dibujo sobre todo en estas escenas que son más grotescas, que son como el sello Ito. Entonces todas esas partes me gustan, son más atractivas, pero la historia misma como que siento que de repente esta misma habilidad para moverse rápidamente de un tema a otro también como que hace que sea bien dispersa, y le quita un poco la intensidad. Bueno, todavía ni siquiera cuento de qué se trata si alguien está escuchando esto. Tampoco es tan fácil decir de qué se trata, pero digamos el punto de inicio. Básicamente hay cuatro jóvenes que se reúnen, porque en un sitio web, me parece que el sitio web era Black Paradox, ¿no? Sí. Se Sí, ponen, se era un ponen de foro de acuerdo, internet. se ponen de acuerdo para suicidarse en grupo, ¿no? Ese es como el punto de inicio y no se conocen, ¿no? Solamente se conocen por sus alias de internet y deciden ponerse en camino a suicidarse.
¿no? Que es un tema, una temática, entiendo bien, fuerte en Japón, ¿no? Como el suicidio, ¿no? Eh, y bueno, de ahí parten con una situación extraña. De inmediato, gran parte de ellos tienen problemas con dobles, ¿no? Y bueno, de ahí entre medio de la trama se nos mete una piedrita que tiene unas extrañas propiedades y también es muy particular de dónde sale. Que eso va moviendo un poco la trama como de lo micro a lo macro, ¿no? Después va teniendo repercusiones globales más allá de lo que le afecta directamente a los personajes. Y así un poco es como se va amarrando la historia, cómo le afecta a estos personajes que están listos para morir al principio, un poco cómo después prácticamente se olvidaron de ese objetivo con esta nueva ambición y nuevo objetivo de esta nueva piedrita que descubren. De ahí daremos más detalles de la trama, pero sí como muy, muy en general, ¿no? Y ahí también Junjito aprovecha, como siempre, de meter situaciones con sus dibujos deformes y con escenas con media, ¿cómo se dice? Lovecraftianas. Así que eso, bueno, veamos qué dicen los demás. Muchas gracias, Felipe. Rodrigo, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre este Black Paradox. Bueno, como dije el capítulo pasado, yo creo que aquí probablemente el grupo yo he sido el que más ha leído de Junji Ito. Desde las primeras obras que leí como Uzumaki a gran parte de Junji Ito Collection, que es como compilados de historias que fue publicando con los tiempos, Hellstar Remina, parte de Tomie, etcétera, etcétera. Y, y debo decir que para mí Junji Ito es el autor vivo más grande de terror de cómic actual. Eh, yo creo que el que más logra generarme sensaciones de malestar cuando leo sus obras. En el fondo tiene historias que en verdad como que eh, me generan, por eso, así como una incomodidad al leerlas que es bastante fuerte. Eh, Habiendo dicho esto, claro, creo que Black Paradox no es de sus historias más fuertes. Tampoco lo considero para nada una historia mala. He leído historias mucho que me han gustado mucho menos de Junji Ito. Junji Ito en general sus historias no son serializadas, como que son historias cortas de 15, 20 páginas, independientes una de otra. Entonces, esto es algo como de los pocos casos que hay historias serializadas para mí, por eso, como Hellstar Raimina, Uzumaki o Tomie. Yo creo que de esas, mmm, yo creo que estaría como de las más bajitas, así como quizás por ahí con Hellstar Remina, quizás un poquito más baja, yo creo. Pero sigue siendo una historia interesante. Encuentro que es una historia muy, muy bizarra, que tiene elementos de los distintos tipos de terror de Junji Ito, como que mezclando lo grotesco, lo brutal, con estos como horrores más cósmicos y de cosas desconocidas que se acercan a nuestro mundo. Como que tiene varios de los elementos típicos de un trabajo de Ito, eh, pero no sé, claro, como dicen, quizá los personajes podrían haber sido quizá un poquito más interesantes. En general, Junji Ito no hace personajes que sean con muchas características. En general, los personajes de Ito son bien como deprimentes, bien taciturnos y bien dados como así como son seres que están ahí para se podría decir como experimentar cierto sufrimiento. Entonces no tienen como tantas características, sino que son más un vehículo para que el lector se sitúe en esta historia. Eh, pero sí, fue una lectura que, insisto, como en general siempre que yo leo Junji Ito, yo lo disfruté. Eh, no es de lo mejor que tiene, pero igual sigue siendo, yo creo, mejor que la mayoría de las historias de terror que producen otros autores. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Black Paradox.
Ya estoy bastante de acuerdo con Felipe. Sa- Sabes que no lo encontré como una gran historia de terror, así nunca como que me sentí incómodo ni nada. Pero sí admiro la capacidad que tiene el tipo de llevarte de un lado para otro constantemente. No me acuerdo cuántos números de capítulos son, pero como que cada capítulo es como una mini historia en sí. Que como al siguiente capítulo toma elementos de esa segunda historia y le agrega más cosas. Y se va como porque como decía la premisa que contaba Felipe, es un simple grupo de muchachos de cierta edad que deciden que se van a suicidar. Y ahí ya de por sí que hay un giro con cada uno y tú decías, esto va para un lado. Después termina esa parte de la historia y los tipos no se logran suicidar y se vuelven a intentar de suicidar y pasa otra cosa completamente distinta tomando elementos que ya había plantado en la primera parte. Y así va escalando, va escalando, va escalando y te lleva como para otros lados, nada que ver, así tú decís, como que nunca, siempre está la sorpresa, nunca te vaya a dar cuenta de que, oye, esto va a terminar así. Yo la primera página y la última, por cómo empieza y cómo termina, son completamente así opuestas en el sentido de tono, ¿cachai? De todo. Entonces, a mí en ese sentido como que me gustó harto en ese aspecto. También hay en el tomo que leímos nosotros, hay dos historias como suplementarias que no tienen nada que ver con la historia principal. Y hay una que me gustó harto, que era de esta mujer que lame a la gente y poco menos que las enferma y las deshace de una forma muy grotesca, que me recordó harto a esa típica tropa que hay en Latinoamérica como de la mujer fantasma, ¿cachai? La Llorona, la Rubia de Kennedy, weá, ¿cachai? Que es la típica que hay uno, no sé, pues, va a un barrio y en un callejón se escucha como, un grito, y el loco dice, no, es que ahí hay una niña que llora, una cosa así. Esa es como bien así de ese tipo de historia. Y debo decir que el dibujo igual como que me agradó, me gusta ese estilo que el tipo es como bien cinematográfico. Bueno, que eso lo comparten igual todos la gran mayoría de actores japoneses, que son como bien cinematográficos y Ito como que le saca harto provecho a eso. Que de repente cuando te va a revelar algo, ocupa la viñeta completa, ¿cachai? Y es un monstruo muy grotesco que tú le ves todos los detalles. Así que en ese sentido, sumando los estados, si bien la historia como no es tan sorprendente, encuentro yo, igual es entretenida, que es como lo que se puede valorar también, porque yo igual lo leí rápido y la historia principal son como 200 páginas, así que es como bien dinámico en ese sentido. Ahí después lo vamos a interiorizar más. Muchas gracias, Ancani. Bueno, a nivel personal yo había leído también muy poquito de Junji Ito. De hecho, creo que lo otro que había leído del autor era Hellstar Remina y un par de historias sueltas. Así que, pero por lo menos así que ya tenía como una idea más o menos general de qué esperar del autor. Y sí, bueno, comparado como con otra historia, igual acá Junji Ito está como mucho más controlado, así como en el aspecto que no trata de irse como tanto en una onda más muy grotesca, sino que como que la historia trata de evaluarla o lo sentí que trató de como abordarla por otro lado, de como de abordar como ciertas temáticas y temas relacionados con la misma idea del suicidio y también con otros temas bien interesantes. Por lo menos la primera mitad de todo del cómic juega mucho con la idea de los dobles, de distintos tipos. Más allá de que sea como súper esotérica la forma en que lo aborda, lo encontré súper entretenido. Y ese es el tema. Por ejemplo, en el caso de Junjiito, esto es más que ser como un cómic de suspenso u otra cosa, lo siento casi como un cómic de aventura. En el aspecto de cómo trata la historia. Es muy entretenido de leer Black Paradox. Yo me concuerdo con lo que dijo Felipe, que me parece una muy buena recomendación para quien nunca ha leído algo de este autor. Porque no te tira de cabeza en las bolas de pasta más duras que tiene Junji Ito. Ñoñito. Claro, pues, y aún así pero te sirve para entender cómo es su ritmo narrativo, cómo su trazo, cómo son sus expresiones. Las expresiones de los personajes de Junji Ito son muy, pero muy marcadas. Una cosa que me gusta del autor. Es un sello bien importante y eso no es tan frecuente.
Y, y eso por lo menos me gustó la lectura, me gustó Black Paradox y me parece una buena lectura para esta semana. Chicos, ahora podemos empezar a hablar con spoilers y haciendo una discusión cruzada respecto de Black Paradox. Puta, yo creo que es como como dices tú, como historia-aventura, como que, claro, tiene un elemento de eso, es como historia-aventura plus Janjito y te sale como esto, así como que... eh, por ejemplo, yo la otra que recuerdo con tanta serialidad como esta, que creo que eran las que había mencionado, que es Hellstar Remina y Uzumaki. Pero Hellstar Remina siempre tú al principio como que tiene como que tú sabes más para dónde va, siento yo. Como que Hellstar Remina como que un poco más predecible en ese sentido. Como que tú sabes que el mundo se va a ir a la mierda casi desde el primer capítulo. Y como que esa va a ser la historia que se te van a contar, como la historia del fin del mundo. En cambio, aquí agarra los elementos como que son más de, de mundos paralelos o de qué hay más allá de otras de sus historias. Que tiene varias historias cortas que tratan un poco sobre esto. Hay una, por ejemplo, que es bien conocida, que es de mis favoritas, como de esta temática que se llama El largo sueño, que es de un paciente que cada vez como que duerme, él en su sueño como que pasa más tiempo, su percepción del tiempo va cambiando. Entonces al principio no sé, pues es como que pasara una hora soñando, días soñando, semanas, meses, y eventualmente llega a pasar años soñando. Y como pasan años, como que su cuerpo empieza a mutar así. Y empieza a evolucionar porque en el fondo esta persona pasa muchos años como en este mundo del sueño. Entonces, claro, como que me recordó ese concepto como de mundos paralelos, como de tierra, pero aquí, claro, tiene que ver como con la vida más allá de la muerte, que igual es una temática interesante. O sea, por lo que yo entendí, lo que quiere. Como que los personajes están como en un Claro, de hecho, purgatorio. como parte importante del cómic lo que mencionáis tú, así que por ejemplo, y ese es como el tema del central que yo siento de este Black Paradox, de la idea de la muerte, porque la lógica inicial por cual inicia el cómic son estos personajes que que se juntan para suicidarse juntos, a pesar de que no se conocen. Pero el cómic empieza a buscar y empieza a elaborar distintas cosas de por qué van a ir pateando eso, qué es lo que significa diciendo... en algunos casos que llega casi a ser como hasta medio absurdo, diciendo como, que yo me iba a morir, pero ahora esta cosa como me está persiguiendo que me quiere hacer daño, pero yo no quiero que me hagan daño, yo me quería morir. Pero ellos querían venir de forma tranquila, pues. Claro, po. Pero aún así que hay como, se juega con ese elemento, ¿cachai? Que como llega a ser un poco ridículo, de estos personajes suicidas que no se quieren morir porque no quieren morirse de esa forma, quieren morirse de otra. Así que salvan su vida para no morirse así. Me da pena el del robot, que fue el único que se tomó las pastillas al principio. Es que el único que estaba dispuesto realmente a morir, los demás estaban Vitamina ahí como el que peor la pasó, en general. Sí. Lo que pasa, por lo que yo alcancé como a percibir, es que los personajes están como en un purgatorio constante. No están felices con la vida que llevan, ¿cachai? Y ¿cómo se llama? Y ni siquiera en la muerte descansan, porque varios se van, ¿cómo se llama? Despachando. Y al final terminan todos como, no 100% muertos, pero quedan como zombificados, por así decirlo. Y terminan como con la idea de que, ¿sabéis qué? Este es el futuro que le espera a todos, démosle nomás, dice alguna cosa así como ya, Sí. al mal paso darle prisa. Y que es algo que en un principio da a entender de que los locos como que querían, no quiero decir que, puta, no quiero sonar así como cruel, pero es como un dejo de como de cobardía el querer eliminarse, ¿cachai? Suicidarse. En la historia, ¿cachai? No estoy diciendo que el que lo haga es así, pero como que los personajes están no están contentos con su vida, ¿cachai? Y como que no tienen la fuerza tampoco para cambiarla. Eso es esa como es la sensación que me da.
Entonces, puta, el que como decía tú, el Felipe, claro, hay uno que ese elemento a mí como que me dejó tan plop, que hay un personaje que trabaja en una universidad y que la universidad hicieron un perfecto, ¿cómo se llama? Doble de él. Como un Cuando, humanoide robot, claro. claro. Y tú decís, oye, pero este es el descubrimiento de la década, ¿cachai? Y ese elemento es tan pequeño dentro de la historia que, Sí. que tú te decís, no, como que ¿cómo se llama? Van a aparecer más robots o cualquier otra cosa. No, efectivamente aparecen después más robots, pero no es como uno lo espera, ¿cachai? Y este personaje, claro, se suicida, el robot toma como su parte en la historia, ¿cachai? Pero nunca descansa, me da la impresión que como que el tipo nunca descansa y se va degradando, ¿cachai? Se va viendo más horrible. Entonces como bien cruel en ese sentido con sus personajes, a pesar de que los conoces poco. También A me... mí me gusta mucho este disculpa. personaje que aparece como a la mitad de la historia, que es el personaje del doctor, que es completamente como inmoral. Claro, ese es como el mayor búsqueda o sea, todos tienen Eso esta pasa búsqueda harto. de ganancia sin importarle los muertos o las personas que tiene que amarrar, que tiene que mentir, que tiene que manipular, que... Estos personajes Eh, así en la historia de Junji Ito, siempre como científicos o médicos, que no están ni ahí como con limitaciones morales. Es como muy común que haya médicos así como medio Frankenstein en su historia. Claro, en el mundo de Junji Ito, vaya, está lleno de doctores Mengele. Sí, bueno, como que es muy normal que en la historia de Junji Ito la gente sea muy... ¿cómo se podría decir? O sea, muchas veces yo creo que uno de los elementos recurrentes de la obra de Ito, que sí, estos seres y estos mundos extraños, ¿cachai? Qué sé yo, eh, son como entre comillas, como perversos por naturaleza, pero siempre más perversa es como la naturaleza humana, ¿cachai? Eh, ponte tú, claro, esta cosa de que salen las piedras, qué sé yo, sí, pues como una cosa así extraña, pero cuando se pone verdaderamente como malvado el asunto, es cuando este doctor empieza a tratar de hacer como un uso ya sin ninguna conciencia de ello, po. O cuando los demás por ganar dinero empiezan a tratar de explotar las perlas. Claro, un uso explotativo de esas piedras. Ujú. Entonces, en el fondo, no es como que las piedras hayan sido inherentemente malas en sí, pero es el uso que le dan estas personas, que en el fondo al principio se quieren matar y después como, no, ahora tengo plata, no, mejor no me mato, ¿cachai? Es que, por ejemplo, hay un personaje que es esta niña que tiene como una deformidad en la cara. Que tiene marca de nacimiento que es como brutalmente grotesca. Claro, y que ella como que da a entender de que si ella se borra eso, o sea, como que la cara, o sea, la vida se le arregla, pues y en el momento en que se conocen no tenía el poder para hacerse la cirugía, entonces decidió matarse. Claro, aparecen las piedras y es ella la que impulsa de que, oye, ¿sabes que esto es valioso, podríamos venderlo? Y después está el otro que es como que lo sigue una sombra y ese El loco. doppelganger. Claro, y ese loco es como bien extraño en ese sentido porque el tipo como que da a entender que no tiene ganas de vivir, no, y no da muchos detalles, ¿cachai? No, el loco, no, yo me voy a matar, no vaya. Pero llega, Claro, dice porque tiene un doble y cuando conoces a tu doble te vas a morir y normalmente es de forma horrible, así que prefiero morirme por mi medio. Una explicación muy basura. pero ese loco también como que lo tientan, ¿cachai? Lo tientan, la promesa de tener plata ¿cómo se llama? Como por así decirlo, lo mantiene vivo. Y de hecho, o sea, hay como un par de viñetas donde el loco se ha comprado una casa y la casa es como con vista al mar y weá, ¿cachai? Es como bien, una casa bien lujosa. Y ¿cómo se llama? Y el tipo al final igual coopera. Yo creo que como con el tema de las piedras y con ese mismo tema de la plata, como que el loco te está diciendo, ¿sabes qué? No vendas tu alma, una cosa así. Porque da a entender que las piedras adentro hay almas, pues salen como unos fantasmas, ¿cachai? Que cuando las revientan, cuando las pueden reventar,
Y dicen que el robot se le metió un alma y agarra fuerza y vida. Hablan de energía incluso. No sé si será del acierto de la traducción. Porque por lo que yo tengo entendido, los japoneses tienden a usar como mezclas de palabras. Por ejemplo, acá en el. No me acuerdo, el término píloro me parece que tenía. ¿Cómo Claro, se? como que en japonés significaba como la puerta fantasma o algo así, como la puerta espiritual. Claro. Y entonces, ¿cómo se llama? No sé si habrá como un tema ahí de que a lo mejor se pierde en la traducción. Pero yo creo que no tanto, porque igual ponen, en la traducción en ese sentido, ponen, cuando hacen Claro. los cambios, con kanji y cosas, te explican bien en ese sentido. Pero a mí me da a entender eso, que el loco como que te quiere decir, ¿cachai? Que no vendas tu alma, ¿cachai? Por tonteras. Claro, sí, igual hay hartos temas como dentro de Junjito, las formas como que las cosas que está expresando, por ejemplo, el mismo tema de es como esta desconfianza a ciertas formas de autoridad. También el mismo tema de como y que hay un tema ya casi al final del cómic, cuando te revelan cuál es la naturaleza de estas piedras. Y y el tema como del uso de recursos. Es una, yo me lo encontré así como bien tema, porque claro, bajo la lógica de Junji como que no, parece no tener como mucho respeto respecto de quienes están en posiciones de poder para tomar cosas, como se sabe, como no sabéis que como veo yo las cosas, el mundo se va a ir a la cresta precisamente porque hay gente que se va a dedicar a depredar por el ahora. Más allá así que en el largo plazo tenga consecuencias negativas. Que eso al Claro, final lo vincula con el mismo doctor, porque sí. que el doctor es la puerta de entrada nomás. De hecho, el doctor es como, claro, es el que presenta, como, entre comillas, el proyecto, pero se llena de buenos codiciosos que lo van a ver. Claro. Y hace presentación y toda la cuática. Sí, pues trae a todos los políticos así. Porque en un momento se dan cuenta que si le pegáis la weá soltáis más energía que la cresta, po. Como que al tiro dicen, ¿cómo podríamos utilizar esto como, Claro, como energía ahora que Japón no tiene muchos recursos naturales? Y en cualquier momento llega un gringo diciendo, ese estómago necesita libertad. no, a veces no tiene. Si tuvieran petróleo adentro, puede ser. Pero esta es como. ¿Cómo se llama? Igual en ese sentido, claro, es como la crítica constante que se le hace a los políticos de Japón, por ejemplo, el uso de la energía nuclear. Po. Está, está Godzilla, que Godzilla puta nació como un temor nuclear por el tema de la bomba de Hiroshima, pero Godzilla todavía está vigente en Japón, ¿cachai? En la última película de Godzilla japonesa, que es la de este compadre el de Evangelion, ¿cómo se llama el? Ano, me parece. Y de La que ya peli- no. Ese, de Ano. La wea es una crítica así, pero ¿Qué salvaje cosa? la última película de Godzilla japonesa Ah, que ya. hay, una crítica así absurdamente en tu cara de la política japonesa con respecto a las centrales nucleares. Porque esa película igual yo la recomiendo mucho porque es muy divertida porque se podría dividir como en dos mitades. Godzilla siempre está dando vuelta por ahí, va mutando, es como bien extraño. Pero la parte de los humanos, hay como un gobierno que, ¿cómo se llama? De gente vieja, entre comillas, como que tradicional, y no saben qué hacer con Godzilla, y fracasan rotundamente. Y entre medio de la película hay como una renovación de políticos, de gente experta, que son puros cabros jóvenes, y ellos logran encontrar la forma de, entre comillas, deshacerse de Godzilla, entre comillas. Y es como el palo así, oye, es como ya dejemos esta weá atrás, ¿cachai? Renovémonos. Así es el palo, así, derechamente así. ¿No es con una torre de pescado? No, no, esa weá es la de Massey Broderick, pues. No, pero, yo creo que es claro, el tema es que siempre está como esa idea de que Japón tiene como que se vende como que una nación eficiente en ciertos aspectos y los más contestatarios, perdón, que viven dentro del país te tratan de decir que no, bueno, que los políticos son los mismos, ¿cachai? Son gente que se aprovechan, que van a sufructuar, por ejemplo, con estas piedras del alma que muestra Ito acá, ¿cachai?
en cuanto a... ¿Ahí qué les parecieron como los elementos, como más allá como del elemento esotérico? Pero las primeras partes, cuando le empiezan a mostrar estos dobles y que sean, y son por elementos ya como en onda fantasía mezclado con ciencia ficción y un poquito de eso, se agarra como 4 géneros de Claro, una porque tenés que el principio. Sí, doppelganger, el que viene en el espejo, el robot. sí, no, de hecho, el robot tiene su explicación, ciencia ficción. Y el otro, el que tiene su doppelganger, que es como una sombra, que como que está dando vueltas hasta el final, que tampoco se explica mucho, como que no se relaciona tanto con lo otro, pero está siempre presente. Pero la del espejo se rompe al principio y como que no vuelve ese elemento. Es muy extraño, ¿no? Como que le tira una piedra y la rompe. Que yo creo que también hay que ver la naturaleza de publicación de las historias. Porque me parece que él las iba publicando. O sea, esto no, como que no, me da la impresión que no la planeó así de una, ¿cachai? Como que la fue. O sea, eso mismo estoy pensando, de que tal vez simplemente como que terminé el capítulo y dice, ¿y ahora dónde llevo la historia? ¿Y a dónde quedé? ¿Dónde llevo la historia? Y, y va evolucionando como cada capítulo en ese sentido. Pero no, pero tienes razón, pues como que por eso quedan elementos como tal vez un poco olvidados, como y en la trama del primer capítulo son los dobles, pero después la trama evoluciona para otro lado y los dobles quedan los elementos que me sirven todavía, ¿no? Pero igual aparece, por ejemplo, o sea, la razón de por qué el de pelo negro podía viajar era porque él usaba su doble como Claro. portal, po. Eh, Sí. claro, al principio, claro, es como una historia que podría haber quedado ahí. Yo al principio no sabía, cuando empecé a leer Black Paradox, yo no sabía que era una historia serializada. Yo pensaba como que iba a terminar ahí la historia. Porque muchas historias de Junji Ito terminan así, ¿cachai? Como termina el primer capítulo. Bueno, y eso es típico también de las historias serializadas de Junji Ito. Por ejemplo, Uzumaki, y que lo leyó como varias veces con distintas ediciones, se cuenta en el fondo que cada capítulo es una historia por sí misma, pues tú puedes leer cada capítulo de Uzumaki por sí mismo, disfrutarlo, entenderlo, pero que todos van construyendo una historia general, que es como funcionan muchos de estos, por ejemplo, estos capítulos de repente de algunas series como del Cartoon Network o del Disney, que es como de que, claro, te cuenta una historia por sí sola, pero al mismo tiempo te van aportando como una metatrama, como una narrativa más grande. Entonces, tú podrías, por ejemplo, agarrar una historia cualquiera de Uzumaki para pasársela a una persona que no haya leído nunca Uzumaki y podría, como en general, encontrarla interesante. Por ejemplo, la historia, no sé, de las mujeres Sankuo. O cuál más había buena en Uzumaki, la de la gente caracol, no sé, hay varias como que son como bien grotescas. Claro, aunque Y que la de Caracol, la primera vez que sale es bien buena, me acuerdo. Porque después ese elemento lo agarra para el futuro, pues, como después sí, no, yo digo, el caracol cuando después empiezan. Ay, pero aquí, claro, es como. Claro, como que cada capítulo en sí es como un pequeño relato propio, pero sí no se sienten, o sea, quizás se sienten más unidos que en otras series claro. eh, de Junji Ito. Eh, y como les digo, y ustedes incluso pueden ver el estilo de Junji Ito no es 100%, eh, por ejemplo, en la historia de Black Paradox se ven como un entintado es que un poquito quizás más oscuro y con líneas más tambaleantes de lo normal. Por ejemplo, en Uzumaki, como que el trabajo de líneas no es tan igual, es un poquito distinto. Y Junji Ito es capaz de hacer personajes de otro estilo. Él en general hace personajes que son parecidos entre ellos, como que en general las mujeres jóvenes y bonitas de Junji Ito se parecen, por ejemplo. Sí, es verdad. Los hombres protagonistas igual, así como que en general tienen un estilo medio parecido, que les cambia un poco el peinado, pero las caras son medio similares. Y cuando él se lanza así como creativamente es cuando genera estos personajes como los monstruos. O los que son como tejidos, cosas así como. Las cosas así como asquerosas. Ahí es donde se lanza así como con toda su creatividad. Es bueno dándole textura a las cosas, encuentro yo. Es bueno en ese aspecto Yo, por de. ejemplo, les voy a mostrar una imagen aquí de una de las.
que yo creo que es de mis historias favoritas unitarias de Junjito, que es una que se llama Glyceride, que es como algo así como, ¿cómo se podría traducir? Como glicerina, algo así. Y yo creo que es creo que es de las imágenes como más grotescas que yo he visto alguna vez, como dibujadas, así como en algún medio, así como. Cuando la busco. Porque en verdad es como. Creo que ya la mostraste una vez en este mismo club que estaba hablando el de los granos, ¿no? Que se apretaba la cara. Sí, esa misma. Sí, Sí, la es mostraste. terrible esa cuestión, ¿no? Se la mostraste aquí mismo. Esa- para resumir, es como un tipo lleno de granos, pero lleno, así donde no hay espacio en su cara para una piel así normal. Y todos los granos están detallados al máximo detalle que se pueda. Por eso te digo yo que yo, por ejemplo, acá encontré que tenía como buenas texturas los monstruos, por ejemplo. Cuando muestran que ha clonado el estómago del loco. O sea, no sé si lo ha clonado el término, pero como que el loco lo ha cultivado. Él lo fue cultivando. Lo Claro. cultivó. Hizo un cultivo celular como del estómago del tipo. Y es una masa amorfa en una piscina, ¿cachai? Que como que te asemeja que es un estómago, ¿cachai? Y está debajo, no sé, la piscina está llena de un líquido, ¿cachai? Como bien bizarro el- la imagen en sí. Y después hay una de una. Después hace lo mismo con la cara de la niña. Así. Ah, Hola, soy un Gito. Se me había olvidado que volviendo a la imagen que habla Mendy, se me había olvidado que el tipo se está apretando la cara, entonces de esa cara llena de, ¿cómo se llama?, de granos, está saliendo líquido. La está apretando sobre su hermana. Esta es la anterior. Esa imagen es la. Sácame una duda, Mendy. Junjiito es el que tiene esa historia donde los peces son como mecánicos y invaden a Gio. ¿Cómo se llama? Gio. Ya, esa historia fue mi primera historia de Junjiito y me hizo reír más que más que. Esa es otra de las clásicas historias de Junjito como. Oye, Que me ha sido quiero agarrar. referenciada, como esa cosa de los peces con patas mecánicas, yo lo he visto en hartos como películas y cosas así, y otros mangas que han hecho referencia a Gio. Igual no es de mis favoritas, por ejemplo, Gio me gusta menos que esta, pero es de las más famosas de Junjito, que una donde los peces son mutados como por una bacteria rara, que en el fondo le hace como generar partes mecánicas, y los Cállate la peces hora. empiezan a invadir la Tierra. No, quería, perdón, saliendo al tema y volviendo a Black Paradox, que quería volver, que hay varias partes que también me dieron risa de esta historia entre medio. Ahora estaba ojeando y estaba viendo al pobre robot que le regresó el alma y se trataba de suicidar, pero no podía, se ahorcaba ahí, está de fondo, ¿por qué no me muero? Así. Junjito, aunque ustedes como que no es algo que se ve mucho en sus historias de repente, eh, tiene un humor súper negro. Y él usa el humor negro en muchas de sus historias. Por eso, como yo le decía, hay uno de los personajes de Junjito que voy a tratar de buscar cómo se llama, que son puras historias como, siempre hay historias de personajes que son como de humor negro, como un cabro como que trata de hacer brujería, y siempre las brujerías como que le salen mal, y como que le terminan rebotando así. claro. Entonces, yo creo que acá hay un detalle igual que hay que mencionar y que especialmente como para el lector. Y con lo que tú estás diciendo, Rodrigo, Junjito sabe hacer humor negro. Por ejemplo, la misma escena que dice Felipe, eso, por ejemplo, este es un personaje con un robot que sale colgando del cuello, pero es un robot, po, entonces no se va a morir de eso, po, y alegando que no se muere, es un humor súper negro. Y eso es una manera de entender humor negro sin necesidad de ser un cretino. claro, no es el humor negro de riámonos de la gente asiática, ¿no? O riámonos de cierta gente que tiene problemas. No, pues es como un... Toma como una que sacan situación súper temas que son macabra graciosos, y pero esa es como la cosa. claro, po, pero lo hace funcionar, porque toma una situación, es una situación que es súper macabra. Y le da una vuelta de tuerca, po, Aquí, por ejemplo, el doctor me da risa que, weón, tiene a la cabra así, la tiene torturada, amarrada a una cama, así como que quizás hace cuántas semanas, ¿cachai? Y está como fumando sus cigarros después de meterse con una chica, y va a ver a la otra que está así, pero weón, hecha mierda, ¿cachai? Así como una plasta de ser humano.
Y es como que llega y le se pone cariñoso, uy, besito, uy, te amo, ¿cachai? Y es como, pero weón, ¿qué mierda te pasa? Y después llega la otra mina, lo pilla y dice, como, ya te fuiste a la mierda, y como que le va a quemar el portal. Como su caldo de cultivo, que era como su cultivo bacteriano celular, hecho en un petri gigante, que era como una piscina, ¿no? Esa weá me dio risa igual. Hay muchos elementos de Ito que él saca como cosas como de... Que a mí me da la sensación que es como que de repente leyera cosas científicas o cosas así, como alguna noticia, como que de repente llama la atención y dice, ya sé que voy a hacer una historia con esta wea, ¿cachai? Como que... Como que le agarra elementos como de ciencia real y dice como ya voy a darle un toque así como oscuro a esto. Pero es que acá se leyó como 4 revistas distintas, pues, porque acá se leyó una... Yo me imagino que una de las dos, como hablemos como de maldiciones que tienen los protagonistas, una debe ser de folclore. Esa weá de que tengáis un doble y que lo veáis y que signifique que te haya morido, esa weá de folclore. Acá creo que es del folclore alemán. Claro, pues digamos que no estoy seguro, pero esa weá es como de un folclore. La weá del robot, por muy ligera que esté tomada, ya la weá es de ciencia ficción. La weá del espejo, esa weá es como, puta, Alicia en el País de las Maravillas, ¿cachai? Y el otro, ¿cuál era ay, se me fue uno. No, la niña no tiene doble, veía el futuro, Tenía veía cosas terribles. Ese es como otro relato Ese de es un ciencia elemento, ficción. por ejemplo, que yo siento que no se aprovechó también, porque que se menciona de que ella tiene visión al futuro, y es como que aparece al principio de la historia y después no se retoma hasta el final cuando ya está como amarrada a la cama. Claro, Claro, es verdad, como que fue algo que como digo, se acordó. se acordó ahí, y por eso estoy muy de acuerdo que probablemente la suposición de Uncanny de que básicamente hacía una historia cerrada y no tenía planeado el final, pues no, sino que iba construyendo sobre la marcha hacia dónde lo llevaba su imaginación con respecto a esta... eh, yo creo que lo único que sabía un poco era que estas piedras eran almas, ¿no? Era como lo único que tenía claro y de ahí empezó a jugar con su historia, ¿no? Y el cómo se llama, igual la weá está llena de coincidencias muy chistosas. Por ejemplo, la cabra justo trabaja en el hospital donde llevan al otro. Ya, dije Y, yo, me la creo. claro, y la otra se va a hacer la cirugía con el mismo doctor y que tampoco se conocían de antes, ¿no? Como ya, dije yo, te creo, te la puedo creer. Porque igual encuentro que a pesar de todas esas, como se podrían ver como vicios, la historia igual es entretenida porque pasan cosas nuevas constantemente. Por ejemplo, al principio se van a suicidar ya y mete los elementos de cada uno de los tipos por separado. Después la segunda parte ya se van a suicidar y empiezan a aparecer las piedras, luego empieza a vomitar piedras de una forma grotesca. Y así va metiendo cosas cada vez más bizarras, cada vez más extrañas, cada vez como se llama más, se va haciendo más grande, igual en un momento explota un edificio, ¿cachai? Como tan así, como que va escalando tanto sin preocuparse mucho de darle explicaciones, que yo encuentro que eso también es como valedero en el terror, porque cuando tú explicas, Mientras más explicado el fenómeno, a veces más sentido pierde como este elemento de terror. sí, po. Entonces ahí yo creo que también, por ejemplo, otra cosa que le alabo, que el tipo nunca muestra como el otro mundo, ¿cachai? Ujú. Nunca dice, oye, así es como lo que... Simplemente mete a los personajes y deja la reacción de los personajes que están afuera. Dice, oye, ¿qué estará pasando? Va a salir, y de repente sale, va, y sale de vuelta un mono todo feo. Entonces como eso igual es como bien un buen manejo del misterio. Me acordé de una historia de Junjito que me gusta mucho, que es una que se llama algo así como Los Globos o algo así, que es de... es como que frente a ti se te aparece un globo gigante, pero que ese globo tiene la cara tuya, así es como tu cabeza, ¿cachai? Flotando, y que viene con una cuerda, como con estas cuerdas para suicidarse. Y en el fondo te empieza a perseguir como para que tú te suicides. Una horca. Sí, mira, te voy a mostrar una imagen. Eh, y es como que aparecen de la nada, ¿cachai? Y empiezan a aparecer así como en todo el mundo. Estos globos, ¿cachai? Como con tu cara, así.
O para que tú te cuelgues. Ah, Y que aparecen de la nada, porque son elementos que nunca tienen una explicación de por qué aparecen. Eh, U otro, por ejemplo, en esa onda que es muy, muy bizarro, es como que empieza de la nada a aparecer gente muerta, ponte tú, en la calle, pero que está cosida entre sí. Como así, como cosida, ¿cachai? Y aparecen, no sé, pues 5 personas cosidas, 3 personas cosidas, 10, cada vez más, ¿cachai? Y es como que empieza a ser una epidemia en el mundo, que de repente la gente empieza a aparecer así, y nadie entiende por qué va ocurriendo. Entonces, John Gito también muchas veces trabaja en su historia el tema de las paranoias, que es como lo que le pasaba a esta chica, que no, que nos va a pasar algo malo, que vamos a sufrir esto, como que se va en esa. A John Gito le gusta mucho jugar con eso de que eh, como, como la mente humana se empieza a degradar y cómo nosotros podemos presenciar cosas que en el fondo nos hacen como actuar de forma irracional. Como las compulsiones, ¿cachai? Como tienes la compulsión de hacer algo que tú sabes que no te hace bien. Tú sabes que no va a ser positivo para ti, pero tienes la compulsión de hacerlo. Entonces, por ejemplo, la historia famosa de El Hoyo, así, que esa yo creo que la reseñé para una cosa cuando hicimos como un cómic al día, que era la falla de Amigara, una cosa así. Una historia corta de un yito donde como que después de un terremoto se abre como una cadena montañosa y que han revelado un hoyo con forma de persona. Y como que la gente empieza a ver en la tele y dicen como, oye, ese es mi hoyo, ese es mi hoyo. Y la gente va y empieza como a invadir este sitio, como a ver dónde están todos estos como orificios que se adentran dentro de la montaña con forma de cuerpo humano. Y de repente una persona llega y de la nada, weón, se saca toda la ropa y como que tiene tu forma justa, así como si tú no te puedes mover. Y como que la persona se mete y como que la weá no lo pueden sacar, ¿cachai? Y como que la weá lo va chupando para adentro y desaparece. Y la gente como que empieza a cachar de que en el fondo es una weá que la gente no tenéis cómo recuperarla, porque la gente se pierde. Pero cuando tú encuentras tu hoyo, como que te da como la compulsión de meterte ahí, como que tú es algo que no puedes controlar. Es algo más grande que ti. Que también es un elemento que pasa un poco en Uzumaki, especialmente como en la parte final, como que en el fondo tú cada vez pierdes más control frente a la espiral y la espiral empieza como a dominar tu vida. Entonces, este hecho de que como la mente humana es súper débil y hay cosas como que la pueden como hackear para en el fondo como atentar contra sí misma, es un elemento muy recurrente también en la obra de Ito. podría decirse que está en extensión con los 4 protagonistas al principio. Están son de mente débil, por así decirlo, y quieren acabar con su vida. Meten otro elemento en su vida y todo ese objetivo se deshace y hacen otra cosa. Se podría decir que también está como presente acá en una versión diferente, porque igual lo que me llama un poco la atención es que los personajes en sí son súper, ¿cómo se dice? No quiero llamar pesimistas, pero tampoco quiero ocupar un término coloquial como pajero, una cosa así. Porque los locos son como, oh, este loco no tiene ganas de nada, ¿cachai? La única como que muestra más proactividad se me olvidó el nombre de la muchacha, la rubia, que es la que le tiene la deformidad en la cara. Uh-huh. Y como que encuentra esta como beta con las piedras y dice, y activamente ya como que empieza ella a hacer correr la trama. Dice, no, que yo trabajo en joyería, estas piedras se pueden vender. No, si yo las tasé, dicen que es más dura que el diamante. Entonces ella es como la que tiene más proactividad en ese sentido. Pero el resto de buenos están ahí como para sufrir, así como bien, es bien particular el tema de esos 4 personajes en sí. Están como cansados de la vida, es como bien así difícil de leerlos, por así decirlo. Pero en cuanto a comparación, por ejemplo, para efectos globales, por ejemplo, Rodrigo, tú que has leído un poquito más de Junjito,
este Black Paradox en comparación con Gio, con el Gestar Remina, como en qué parte como de la balanza se encuentra. Por eso, yo lo tengo como por ahí con Hellstar Remina, quizá un poquito más bajo. Eh, pero mejor que Gio. Para mí lo de Junjiito todavía a lo mejor sigue siendo como Uzumaki. Yo creo que es como... Yo creo que Uzumaki es una de las grandes historias de terror que existen en el mundo del cómic. Y así como de lo top top, porque además mezcla distintos géneros. Pues entonces tú tienes distintos tipos de horror dentro de Uzumaki, que es muy variado. Y los personajes en Uzumaki sí son más interesantes, encuentro yo. Como que son más entretenidos los dos protagonistas y son más como contrastantes. No son como los dos tan apáticos, como que tú tienes un personaje como que está tratando de resolver un misterio, entonces activamente está tratando de investigar cosas y tiene otra como que está más como tratando de sobrevivir a esto. Eh, entonces, para mí esta yo lo ubicaría como, eh, claro, dentro de la historia larga la encontré mejor que Gio y por ahí con Hellstar Remina. En Hellstar Remina lo que me gusta más, sí, que acá es cómo hace el tratamiento como de las personas. Aunque aquí está, igual está bien dado, especialmente al final. Como ese tema de que, hoy no, el ser humano así como cuando descubre que se está acabando como su futuro, ¿cachai? Explotando estas piedras, como que seguramente va a recapacitar. No, Claro, claro. Sí, sí, claro. Que es como el mensaje que da ahí en el fondo este, que es como un mensaje bien como ecologista dentro de todo. Como el fondo es como... eh, el ser humano tiene bien poco capacidad de pensar a futuro y es capaz de, que es como el tema del calentamiento global, pues el ser humano es capaz de hipotecar su futuro Su propia alma. con, sí, sí, pues, con tal de tener algo en el presente. Entonces, y es una temática que no estoy acostumbrado a verle, pero igual lo encontré como interesante la forma que lo abordó. ¿y ustedes leyeron las historias que seguían o no? Sí. Sí, sí la leí. Ahora estoy terminando de leer una de esas. Me parece que parece un café con un gatito, como a Junji le gustan dibujar gatos. Yo encuentro la historia que sigue, que es, no me acuerdo el nombre, Nameona, algo así se llama. Digámosle la La- lamedora, más Claro, fácil. la lamedora. Encuentro que esa historia es muy... para lo poco que dura, no recuerdo cuántas páginas son como 40 páginas, que es poco en un manga encuentro yo. Menos creo que debe durar como 30 o 20. Pero a mí me gustó mucho esa historia en el sentido de que como el ritmo que tiene, porque es al hueso al tiro, esa historia es al hueso Sí. inmediatamente. Es una hay un muchacho que está caminando por la calle en la noche y llega una mujer Me empiezan a grotesca meter. que lo cae y lo lame y llega a la casa de su polola, de su prometida y se muere. Y se muere de una forma grotesca y ahí parte todo. Y ¿cómo se llama? Y claro, a mí me hace recordar ese tipo de historia donde que les decía de la llorona y esta típica mujer que se lamenta y que no que encuentro que yo pensaba que era como bien latinoamericana esa cuestión que, no, que acá hay una niña que se murió y por eso se escuchan esos gritos en la noche. No, me parece que Japón también tiene como un tema con la mujer que, que está en la noche perdida, ¿cachai? Y Eso sí, esta historia tiene un corte mucho más de onda como leyenda urbana o folclore comparado con Black Paradox. Se nota sí, que Hay como que muchas historias de Junjito que son de este estilo, como calles de Japón, así como poco transitadas en noches con niebla, que aparecen cosas que te atacan en la niebla. Junjito tiene caleta de historias así. puta, por lo menos esta me gustó también por un tema de que no era como algo particular del protagonista, ¿cachai? Era como que, ¿sabéis qué? Estas cosas solo me pasan a mí. A mí, por ejemplo, en las películas de Freddy solo me persigue a mí y el resto nadie me cree. Acá no, acá todos veían al monstruo, por así decirlo, y todos, ¿cómo se llama? Le dan casa y lo tratan de acabar y todo eso. Al final descubren que es una persona normal, entre comillas normal, y le dan tratamiento psiquiátrico y todo. Y es como algo, y sale en las noticias, esa hueá también me llamó la atención, que la va a salir en las noticias.
como que no sé, en la película de Freddy Krueger salió, ¿sabes qué? Detuvimos a Freddy. Y una cosa así en las noticias, ¿no? Está preso Freddy Krueger. Está Me preso. parece como la crítica como al sistema judicial de Japón, que es como, muy sí, no le vieron nada raro, salió en libertad como si nada. Sí, pues, sí, pues, de hecho, la otra vez no me acuerdo por qué motivo estaba viendo como un documental de un asesino, no en serie, o me parece que era en serie de japonés. Y los crímenes del tipo eran súper macabros, ¿cachai? El tipo, puta, descuartizó a una mujer y después la llevó en maleta al parque, una wea así, y así lo pillaron, ¿cachai? Era muy grotesca el tema. Y había como entrevistas del loco y el loco era como así, respondía con monosílabos, así, sí, no, sí, yo lo hice. Y el loco lo mandaron ¿cómo se llama? Al psicólogo, no lo mandaron a la cárcel, lo mandaron al psicólogo. Y creo que me parece que en el documental decía que iba a salir en cierto periodo de tiempo, ¿cachai? Una cosa así. Pareció lo que pasa en la historia. Que iba a salir como libre, por así decirlo. Entonces, o los locos tienen mucha fe en su rehabilitación, o algo raro está pasando. Sí, igual en esa historia también es bien directa al callo, pero también el personaje es como bien influenciable, como que esta amiga le dice, pero mátala, como que podría haber pensado darle un palazo, dispárale, como cúbrete de Cianuro de cianuro, no me potasio. acuerdo. ¿De qué era? Cianuro de potasio. Sí, Claro, ¿cachai? Como que cúbrete de esta cuestión venenosa y deja que te la como que la forma más peligrosa, si sabéis que la lengua de esta tipa te va a matar, y la tipa le hace caso, se llena de. O sea, está lista para matarla también. Y como que, de nuevo, estos personajes como que directamente siguen todos los consejos. igual es como ahí lo que igual me gusta de la historia y que la enlazo un poco y asumo que por ese es el motivo que la pusieron en el mismo tomo. Es que como que el monstruo se suicida, como que te da a entender eso. Ujú. Entonces es como que, ya, entonces el tema del suicidio estamos, ¿cómo se llama? Está como uniendo las dos historias por así. La tercera no, la tercera historia es como ya sale un monstruo, todo feo, que es como media rara la weá, no, es como... Creo última igual es una historia como súper corta. Sí, pues En también, cuatro pues, páginas. Sí, sí. Claro. esa weá es como una página en un cómic occidental, ¿cachai? Pero 4 páginas es como lo mismo. ¿Qué cosa? La última La última, historia, última. La última. que es ¿La del como... pájaro como que derrite a la gente? Sí, que es como Sí. un freak show de ese pájaro. Se come a la gente, güey, y después las vomita. Al Cormorán. Ese mismo se me había olvidado. Me Es acordé más, porque el diseño del cormorán me recuerda mucho a los diseños de Gio, como una cosa medio alargada, donde salen muchas patas, ¿cachai? Así como medio mecánica. Oye, en honor a la hora y que Jorge tiene que ir, hagamos cierre ahí y que después un Cani haga su recomendación. ¿Qué? de veras que. Así que partiste, Ancari, a buscar recomendaciones en Google. Digo, mejores cómics del año, no sé. Claro, los mejores cómics del año pasado. Para variar. Los mejores chistes del Condorito de Oro. Claro, Pareció entonces a usted, Black, para resumir. Bueno, parto yo, que fui el que la recomendó. Como repitiendo un poco, pero no, la pasé bien, es muy entretenido, solo tiene hartas yayitas, yo creo que, que claro, que probablemente no sea lo mejor de Junjito, pero refuerzo un poco la frase por la que recomendé esto, que también súper buena obra para empezar con el autor, ¿no? Como menos grotesca que probablemente muchas otras, pero con muy buen ritmo, a la vez con estos cambios de giro desconcertantes, con estas sorpresas siempre, y un poco su estilo artístico que también sigue sorprendiendo un poco en distintos... Eh, para sus distintas creaciones, sobre todo estos caldos de cultivo o de repente que sé yo, este personaje repleto de piedras que se le está reventando el estómago, no sé, como esas escenas como que te van marcando ahí, o me acuerdo también cuando la personaje, la
la que tiene la deformación en la cara, le empiezan se le empieza a llenar la cara de estas piedras y se le ve como el ojo entre medio también. Como esas son como Sí. escenas que se te van quedando ahí como de Junji Ito te queda así como algunas viñetas. entonces, sí. Entonces, por ahí valió la pena leerlo y qué bueno que les haya gustado. Le gustó más de lo que yo creí que les iba a gustar. Dale, faltas más para que te puedas ir. No, sí, está ahí, comentario por aquí. No, en cuanto al cómic, como les dije al principio, me gustó Black Paradox, lo encontré súper entretenido de leer, lo encontré dinámico, encontré como que trata hartos como temas bien interesantes, como que parece que son inquietudes del autor. Y sí, pues como cómo juega con los elementos, como las cosas que le provocan inquietudes, como la lleva un poco al extremo. Y en general me pareció bueno, me gustó, me gusta ese como me pareció súper extraño eso como es el que entrara de cabeza con una premisa de como ya, voy a mezclar un montón de géneros y voy a ver a dónde llego con esto. Y que no terminara siendo un desastre, sino que lo logra hacer funcionar. Me pareció divertido, me pareció valiente hacer ese tipo de cosas, es curioso. Y en general es como una muy buena lectura y como les dije al principio, esto ha sido editado hasta en papel de Biblia, así que si quieren meterse a leer Black Paradox, consíguelo en cualquier parte, si no, no es difícil de pillar. Ancani, No, dinos. yo al último, ¿no? Ah, claro, pero entonces a ver. No, pues si Felipe dio la recomendación, Falta Rodrigo. Méndez, falta Sí, Méndez. Rodrigo, dale tú. Palabras de cierre. ¿Yo? Sí, con Bueno, tu como gato. yo decía, Junji Ito es de mis autores favoritos de cómic. En verdad yo valoro mucho su trabajo. Ahora hace poco estaba viendo para el estreno de El Faro, que se está recién estrenando en Japón, la película de Willem Dafoe y el Robert Pattinson. Y por ejemplo, Junji Ito sacó un manga especial como que te regalan cuando tú vas al cine, así. Como resumen de la película, así. En versión manga. Eh, Junji Ito también, como dentro de Japón, es muy, muy reconocido. Es muy bien valorado su trabajo. Y, y claro, yo siento que hasta en sus obras que no son de lo mejor, sigue siendo de súper buena calidad comparada de repente con otros autores. Yo leo harto cómic de terror en general, pues yo leo harto cómic indie como de terror. Eh, yo siento que muchos de los autores gringos tienen harto que aprender acá sobre la forma de contar una historia, sobre cómo dibujar viñetas que te dejen marcando ocupado, así como que en el fondo es cuático que ni siquiera usando un color, solamente usando blanco y negro, muchas de las viñetas de Junji Ito se me quedan mucho más pegadas en la memoria que viñetas de series de terror, por ejemplo, del cómic estadounidense. Eh, como que yo siento que si bien las temáticas del cómic gringo de terror a veces son bien interesantes, no llegan a tener el impacto visual que logran artistas como Ito, o como en general el cómic, el manga japonés. Eh, como que es como que no se atrevieran a ser tan grotesco o tan bizarro, es como que no, como que no sé, como que no les diera. Yo siento que deberían atreverse más, deberían atreverse con esto, porque aquí vimos imágenes así como, siento que era un cómic entre comillas, como de los de quizás no un terror tan fuerte de Junjito, sí habían así cosas que eran como muy grotescas, como esa de cuando empiezan a salir las piedras de los ojos a la chica, qué sé yo, que creo que fue de mis viñetas favoritas de este cómic. Eh, entonces eso, como que creo que quedó más que mostrado el buen autor que Junji Ito para este tipo de obras. Así que muy agradecido con la oportunidad de conocer algo nuevo de él. Y si tuviera que recomendar algo, le recomendaría a todos, por eso, Uzumaki eh, o algunas historias de Junji Ito Collection, que le den una vuelta.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu comentario. Y ahora sí, Ancani, danos tus opiniones finales sobre este Black Paradox y rellena lo más posible antes que puedas encontrar tu recomendación para la próxima semana. Ya está bien, ya la recomendación. Respecto a Black Paradox, a mí en plano general me gustó. Quizás yo en lo general soy malo leyendo historias de terror, no porque me den miedo, sino justamente por todo lo contrario, que no me dan miedo. Y esta tampoco me dio miedo, pero debo confesar que me tenía muy igual muy metido porque por lo que hablábamos al principio, ¿cachai? Que te iba a llevar a un lado, después te llevaba a otro, era un vaivén constante ¿cómo se llama? De idas y vueltas en una trama que en el papel era muy simple, pero que el tipo como ¿cómo se llama? La revuelve de una forma en que te la hace entretenida. El dibujo igual lo encontré muy bueno y como decía es bueno dándole textura a las cosas, sobre todo poniéndose la perspectiva que es en blanco y negro, ¿no? Esto sí no es, ¿cómo se llama? No hay uso de color, es completamente, por ejemplo, opuesto a lo de que leímos de Corben, que Corben estaba lleno de colores, ¿cachai? También te generaba como un monstruo así amorfo, ¿cachai? Cuando hablábamos de Bloodstar al final, entonces son dos como cosas opuestas que también te tratan de generar lo mismo. Así que sí, a mí me gustó, en ese sentido como que igual me dio ganas de leer más historias de Junjito, sobre todo porque los japoneses tienen como una sensibilidad especial para el terror, pues son bien particulares con su folclore y cómo lo tratan. Así que no, a mí me gustó también Black Paradox. Y ahora la recomendación no es de terror, pues este es como un cómic tipo comedia de aventura de Kyle Barker, no, mal pronunciado, Kyle Baker, ahí sí, que se llama You Are Here, que Baker es como es un historietista, ¿cómo se llama? Norteamericano me parece, pero el tipo tiene un estilo muy como real pero caricaturesco, es bien particular su estilo. Y esta es como una historia de aventuras, ¿cachai? Con harto humor también, pero igual es como para adultos. Es difícil de explicarlas es como una Eh, comedia eh, eh, romántica, eh, pero eh, es del autor que hizo este Plastic Man que salió en Salvat, ¿verdad? sí, es el mismo autor que hizo esa locura que es el Plastic Man de Salvat, pero acá está como más, el dibujo es más realista. En el de Plastic Man ya es derechamente una caricatura, ya se parece mucho a los de Tex Avery. ¿Es guionista Pero dibujante? sí, es de guionista y dibujante. Ahí lo van a leer, es un cómic que igual es largo, pero se lee súper rápido. Yo encuentro que se lee súper rápido porque es pura acción y comedia, tipos de situaciones, ¿cachai? Así que eso es para la otra semana. Ya, pues genial. Gracias. Muchas gracias, Karin, por la recomendación para la próxima semana y muchas gracias, Felipe, por la recomendación de esta. Sí, Bueno que les gustó. Pues chicos, un gusto estar de nuevo con ustedes esta noche. Un gusto a todos los que nos escucharon. Muchas gracias. Acuérdense, ahí cualquier sí, duda, cualquier cosa, comenten nomás. sí, por favor, que los números están bajando, así que hay que ser precavidos. Chao, chao. Chao, Buenas noches. chao.